Imagina recibir una carta escrita desde una celda de prisión. El hombre que la escribe ha sido azotado, naufragado, apedreado y dado por muerto más de una vez. Y sin embargo, escribe con gozo. Esas cartas existen y llevan 2000 años transformando vidas. Hoy vamos a recorrerlas juntos. Para entender las cartas, primero tienes que conocer al hombre que las escribió. Su nombre original era Saulo, nacido en Tarso, en una familia judía farisea. Brillante, celoso de la ley, implacable. Antes de conocer a Cristo, Saulo perseguía a los cristianos, autorizaba encarcelamientos, estuvo presente en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. Era literalmente el enemigo número 1 de la iglesia. Y entonces, camino a Damasco, una luz lo derribó. Escuchó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Era Jesús. Ese encuentro lo cambió todo. El perseguidor se convirtió en el predicador más apasionado del evangelio de todos los tiempos. Su llamado era claro: llevar el mensaje de Cristo a los gentiles, rompiendo barreras culturales, religiosas y geográficas. Lo hizo con el precio más alto: cárceles, golpes, naufragios, hambre, y aún así escribió: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La Carta a los Romanos es el tratado teológico más completo del Nuevo Testamento, y su mensaje central se puede resumir en una pregunta: ¿cómo puede un Dios santo declarar justo a un pecador? La respuesta de Pablo es radical: nadie llega a Dios por sus méritos, todos pecaron, todos están destituidos de su gloria, pero Dios, en su gracia, justifica al que cree en Cristo Jesús, no como recompensa por lo que has hecho, sino como regalo por lo que Él ya hizo. Esto se llama justificación. No es una mejora moral progresiva, es una declaración de Dios. Eres justo, no porque lo merezcas, sino porque la justicia de Cristo ha sido imputada a tu cuenta. Pablo también responde la pregunta inevitable: ¿entonces la gracia es una licencia para pecar? Su respuesta es contundente: de ninguna manera. La gracia no elimina la responsabilidad, la potencia. El creyente ya no vive para agradar a Dios para ser aceptado, vive para agradarle porque ya ha sido aceptado. Ese es el cambio de paradigma que lo transforma todo. La iglesia de Corinto era un caos glorioso. Tenían dones espirituales, predicadores brillantes y una división enorme. Unos decían: yo soy de Pablo, otros: yo soy de Apolos. Pablo los confronta desde el principio. El único fundamento es Cristo crucificado. Todo lo demás colapsa. Pero el momento más poderoso de toda la carta está en el capítulo 13. Pablo dice algo que ningún líder religioso de su época diría: puedes hablar lenguas de ángeles, tener toda la fe del mundo, dar todos tus bienes a los pobres, y si no tienes amor, no eres nada. El amor es el camino más excelente. Y en el capítulo 15, Pablo defiende la resurrección. Sin resurrección, todo se derrumba. La predicación es vana, la fe es inútil y seguimos en nuestros pecados. Pero Cristo resucitó, y eso lo cambia todo. La historia no termina en la tumba. Gálatas es la carta más apasionada de Pablo. Casi no hay saludos, va directo al grano. Algunos maestros estaban convenciendo a los creyentes de que necesitaban cumplir la ley judía para completar su salvación. Pablo los para en seco: hay un solo evangelio, y cualquier cosa que añadas a Cristo lo distorsiona. La ley tuvo un propósito: mostrarnos el pecado y llevarnos a Cristo. Era como un tutor, pero una vez que llegó la fe, ya no necesitamos al tutor. Si la justicia viniera por la ley, entonces por demás murió Cristo. La fe produce libertad, no libertinaje, sino gozo, descanso y obediencia nacida del amor. Efesios nos lleva a otra dimensión. Pablo nos dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, escogidos antes de la fundación del mundo, adoptados como hijos, redimidos por su sangre, sellados por el Espíritu. Esta es tu identidad en Cristo y no depende de cómo te sientes hoy. Y en el capítulo 6, Pablo nos equipa para la batalla espiritual: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de paz, el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu. No luchamos por la victoria, luchamos desde la victoria que Cristo ya ganó. Filipenses es la carta más personal de Pablo. La escribe encadenado, en prisión, y sin embargo la palabra gozo aparece más de 16 veces, porque Pablo descubrió algo que ninguna circunstancia puede quitar: el gozo que nace de la comunión con Cristo. Por nada estéis afanosos, dice, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. El gozo y la paz florecen donde hay confianza. Y Pablo cierra con una de las frases más poderosas de toda la Biblia:
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no porque ignore sus limitaciones, sino porque aprendió el secreto del contentamiento. Colosenses exalta a Cristo como el centro absoluto de todas las cosas. En Él fue creado todo lo que existe. En Él habita toda la plenitud de la deidad. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. No es un maestro más, no es un líder religioso destacado, es el Dios eterno encarnado. Y en Él estamos completos. No necesitas nada más. Las cartas a los tesalonicenses fueron escritas a una iglesia joven bajo persecución severa. Pablo no los consuela con frases vacías, los consuela con una certeza: Jesús regresa. Cristo descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estén vivos serán transformados y arrebatados para encontrarse con el Señor. Y Pablo concluye: consolaos unos a otros con estas palabras. Pero cuidado, Pablo también corrige un error que surgió de esta esperanza. Algunos habían dejado de trabajar esperando que el Señor viniera de un momento a otro. Y Pablo responde sin rodeos: quien no trabaja, que tampoco coma. La esperanza del regreso de Cristo no nos paraliza, nos activa. Cada día es una oportunidad para crecer, servir, amar y sembrar. Las cartas a Timoteo y Tito son como manuales de liderazgo espiritual. Pablo escribe a dos jóvenes pastores con responsabilidades enormes y les deja principios que siguen vigentes hoy. El liderazgo no es un cargo, es un llamado. No se mide por popularidad, sino por integridad. El líder no forma seguidores para sí mismo, forma discípulos de Jesús. También los advierte sobre algo que se vuelve más urgente con cada generación. Vendrán tiempos en que la gente no soportará la sana doctrina. Querrán maestros que les digan lo que quieren escuchar. Por eso Pablo urge: predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. La doctrina sana no siempre es popular, pero es la que salva, libera y forma el carácter. Y luego está Filemón, 25 versículos que encierran el evangelio completo. Pablo intercede por Onésimo, un esclavo fugitivo convertido. Le pide a Filemón que lo reciba de vuelta, no como esclavo, sino como hermano amado. Y se ofrece a pagar cualquier deuda de su propio bolsillo. ¿Te suena familiar? Es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Después de recorrer todas las cartas, hay 5 verdades que atraviesan cada página y siguen siendo tan urgentes hoy como en el siglo I. Primero, la salvación es por gracia, mediante la fe. Nadie se salva por esfuerzo ni por tradición, es un regalo. Segundo, tu identidad en Cristo es inamovible. No depende de tus emociones, tus errores ni la opinión de otros. Tercero, el amor es el camino superior. Sin él, todo don espiritual es ruido vacío. Cuarto, el fruto del Espíritu no se fuerza, se produce al permanecer en Cristo. Quinto, la esperanza del regreso de Cristo no paraliza, activa. Vivimos para Él cada día. Pablo no escribió teología para los libros, escribió cartas para personas reales, con problemas reales en un mundo hostil. Y 2000 años después, esas cartas siguen llegando, a ti, hoy, porque el corazón humano sigue necesitando lo mismo, saber que es amado sin merecerlo, que hay esperanza más allá del dolor, que la muerte no tiene la última palabra y que hay un Dios que no solo exige, sino que da. Ese fue el legado de Pablo, no su nombre, no su fama, sino Cristo. Cristo como fundamento, como identidad, como propósito y como destino. Y ese legado no le pertenece solo a él, te pertenece a ti.